Muy bien. Estamos en el tema número 5 y en esta parte vamos a ver lo que son el tema de trabajo en potencia e energía, ¿no? Casi ya finalizando un tema más nos falta. Como hemos visto, ¿no? El tema número 1, que son las magnitudes físicas, tema número 2, que son las magnitudes vectoriales, tema número 3, movimiento, cinemática, tema número 4, hemos visto lo que es dinámica. Todo ese transcurso siempre, el tema 1 nos ha servido para el tema 2, el tema 2, 1 y 2 nos ha servido para el tema 3, 1 y 3 y 4 nos sirve para el tema 4, ¿no? De la misma manera, desde el 1 hasta el 4 ahora nos va a servir para entender el tema 5. Así sucesivamente vamos complementando y espero que también vayan viendo o realizando otros apuntes y también estoy subiendo los videos, puedan revisar y puedan resolver los ejercicios. No es tan complicado, es tan fácil. La idea es aprender, así como últimas investigaciones científicas lo que nos dicen. No necesitamos memorizarnos, sino que necesitamos entender los principios básicos para ser críticos y analizar y resolver los problemas que nos presentan. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Vamos a tener N problemas. La tecnología nos trae varios problemas. Y eso hay que resolver con los principios básicos y analizar, ¿no? Si no lo hacemos de esa manera, pues no vamos a poder desenvolvernos en nuestra área. Entonces, avanzamos. Tenemos el tema número 5, energía y potencias. Y ahí tenemos algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de potencia. ¿Y qué es lo que nos dicen, no? La energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. También nos menciona que el trabajo es la fuerza para producir un movimiento. Y la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, estas tres elementos se relacionan entre sí para cumplir un cierto teoría, para explicarlo, para entender los movimientos y la aplicación de la fuerza. Ayer habíamos visto, ¿no? Que si se aplica una fuerza a un elemento o a un objeto y ese objeto tiende a moverse. Ahora vamos a ver si aplicamos un trabajo, una fuerza, pero realizamos un trabajo, ese cuerpo también va a tener su movimiento y va a desplazarse desde un punto hasta otro punto. Para eso necesitamos aplicar la energía, la potencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en este tema número 5. Luego tenemos acá la explicación o el concepto del primer subtítulo, que sería la energía. Entonces, ¿qué nos dice? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en los mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y la ecuación que vamos a tener, la E va a ser energía y su unidad de medida va a ser en joules, nos dice, ¿no? Entonces, acá vamos a tener tipos de energía. Existen varios tipos de energía. Nosotros vamos a ver 3 tipos que son importantes para nuestra área, ¿no? Energía mecánica, conocido como EM, va a ser igual a la energía potencial más energía cinética más la energía elástica. Entonces, estas 3 energías es lo que es el resultado de la energía mecánica. Entonces, yo quiero que pues vayamos memorizando, vayamos anotando esta ecuación, cosa que nos va a servir
para resolver los problemas de trabajo, energía y potencia. Entonces acá nos dice EP que va a ser energía potencial, EC va a ser energía cinética y E será energía elástica, ¿no? Y para calcular la energía potencial vamos a tener los siguientes valores, ¿no? Para calcular la energía potencial es igual a masa por la gravedad por la altura. Y su unidad de medida va a ser en joules. Y la equivalencia del joules es kilogramos por metros cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso tenemos que ir recordando. Y para calcular la energía cinética, ¿cuál va a ser? La energía cinética va a ser igual 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado. De la misma manera, su unidad de medida es joules. Eso es lo que nos dice. Y luego tenemos acá la energía potencial, ¿no? Primero, ¿qué es la energía potencial? Es la energía almacenada que posee un cuerpo en virtud de su posición o condición, ¿no? Matemáticamente se expresa, ya hemos mencionado más adelante, que la energía potencial va a ser igual masa por la gravedad por la altura. Entonces acá vamos explicando uno por uno, que ya habíamos dicho que EP es energía potencial, que vamos a medir, su unidad de medida va a ser en joules, la masa, su unidad de medida ya sabemos que es en kilogramos, en sistema internacional, y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Luego también tenemos lo que es la altura, que va a ser su medida en metros, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que también es la energía cinética. ¿Qué nos dice que es la energía cinética? La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde un reposo hasta la velocidad que posee, ¿no? O sea, está que inicia en reposo y adquiere una velocidad, esa es la energía cinética. Y para calcular la energía cinética matemáticamente se expresa la energía cinética EC igual 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá tenemos, ¿no? Nos dicen que la S es energía cinética, que su unidad de medida va a ser en joules. La masa M y que su unidad de medida es en kilogramos. Y la B es la velocidad del cuerpo, que su unidad de medida va a ser metros sobre segundo al cuadrado. También existe de dónde sale este 1/2 por masa por la velocidad al cuadrado, la fórmula de la energía cinética. Sale acá arriba, estamos mencionando, sale que la energía cinética 1/2 más por la velocidad. Si la velocidad es raíz cuadrada de 2, gravedad, de ahí despejando sale la energía cinética o la composición de dos ecuaciones, ¿no? Entonces, eh, por último, tenemos acá lo que es la energía elástica. Hablamos de los resortes, ¿no? Que vamos a tener una energía potencial hasta cierto punto y luego vamos a tener una energía elástica que va a ser su fórmula, la energía potencial elástica, que su fórmula es 1/2 por la constante. La constante es el valor de este resorte por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, el desplazamiento desde un punto hasta otro punto, ¿no? Y esa es la energía elástica. Vamos a ir a esto resolviendo en algunos ejercicios, ¿no? Acá estamos dándolo la parte teórica. Luego, tenemos otro tipo de energías que
va a ser complicado que ingresemos a entender todas esas energías porque son ya otros campos, ¿no? Otros campos de estudio que necesitamos, que necesitan ustedes también estudiar. Estoy seguro que van a estudiar en el segundo semestre, como por ejemplo la energía eléctrica o la energía electromagnética, que son importantes para nuestra área, ¿no? Nosotros necesitamos esos conocimientos para desenvolvernos en nuestro diario trabajo que vamos a ir emprendiendo o que estamos emprendiendo en área de electromedicina. Entonces, ¿qué nos dice la energía interna? Acá tenemos uno, o sea, existen varios tipos. Acá una energía interna. La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuando más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y también tenemos otro tipo de energías. Tenemos energía eléctrica. Energía, vamos a hablar de amperios, de voltajes, ¿no? Que la luz se enciende con qué energía se va encendiendo, estamos hablando. La energía térmica, luego hablamos de la energía electromagnética. Cuando hablamos de la energía electromagnética, hablamos de las comunicaciones, ¿no? De las ondas electromagnéticas, ondas de radio, las frecuencias de radio, esos son otro campo de conocimiento que también hay que ir profundizando. Y también tenemos la energía química, ¿no? La energía química estaríamos hablando de los átomos, ¿no? Y hablamos a la energía, mejor dicho, la energía química de la transformación de las moléculas. La energía nuclear, hablamos de los átomos, ¿no? Entonces, así existen otros, otros tipos de energía que habría que profundizar en otros campos, ¿no? En los campos ya específicos. Nosotros lo que queremos es entender cuándo utilizar esto, ¿no? Y también existe propiedades de la energía. ¿Qué es lo que hace la energía? Se transforma, se conserva, la energía no se destruye, se transfiere y se descarga. Esas son sus propiedades de todas las energías, sea cualquiera, ¿no? Entonces, eh, vamos avanzando y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos dice calcular la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está colocado sobre una mesa de 100 centímetros de altura. Tenemos los datos necesarios que sabemos la masa es 500 gramos y nosotros ya sabemos, no podemos estar en sistema CGS. Ahorita el 500 gramos está en sistema CGS, que tenemos que transformar a sistema internacional. Entonces, sistema internacional transformado tiene que ser 0.5 en kilogramos, ¿no? Tenemos altura en centímetros, 100 centímetros. De la misma manera, nosotros estamos trabajando en sistema internacional. El sistema internacional nos dice que la longitud tiene que ser en metros. Entonces acá lo convertimos 100 centímetros igual a un metro. Y luego tenemos la fórmula. Simplemente acá aplicamos la fórmula que nos dice, ¿no? La energía potencial. Entonces la fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. Reemplazamos los valores, ¿no? Acá a la fórmula la masa tenemos 0.5 kilogramos. Luego tenemos la gravedad, ya conocemos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura acá tenemos 1 metro y multiplicamos todo multiplicado la energía potencial de este ejercicio que nos ha pedido, sale 4.9 joules, ¿no? Un joules es igual a un kilómetro, un kilogramo por metro al cuadrado por los sobre segundo al cuadrado. Esa es la de joules, ¿no? Entonces acá ya hemos aplicado la fórmula que nos había dado. Entonces hemos visto lo que es energía, ahora veremos lo que es el trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Entonces tenemos ahí tenemos la respuesta, el trabajo es la fuerza realizada sobre un objeto para provocar
un desplazamiento o producir un movimiento. Entonces, si aplicamos el trabajo, pues aplicamos la fuerza, ¿no? Aplicamos la energía. Y aplicando la fuerza, energía, generamos una potencia. Entonces, eso es lo que nos van explicando. Aquí en algún objeto, si vamos a aplicar un trabajo, siempre vamos a aplicar una energía, ¿no? Entonces, es por eso que se va a ir relacionando. Entonces, acá tenemos, si queremos jalar un bloque, vamos a aplicar un trabajo. Si estamos empujando a un bloque, también vamos a aplicar un trabajo. Pero ¿qué es lo que vamos a generar? Un desplazamiento, un movimiento, ¿no? Entonces, para eso tenemos también algunas fórmulas que nos va a facilitar para resolver los problemas. Para entender un poco más adelante, para entender un poco esta parte, necesitamos comprender tres tipos de características, ¿no? El trabajo va a existir, el trabajo positivo, va a existir el trabajo negativo y va a existir el trabajo nulo. Eso es lo que tenemos que comprender. Nos pueden dar ejercicios para que resolvamos que el trabajo va a ser positivo, o pueden darnos un ejercicio que el trabajo va a ser negativo, o el trabajo en caso contrario va a ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que acá tenemos que darnos cuenta? Cuando el trabajo va a ser positivo, nos dice que el ángulo que forma la fuerza que vamos a aplicar y que va a hacer el trabajo, va a ser, dice, menor 0 grados y menor a 90 grados. O sea, estamos hablando de 90 grados, ¿no? Y cuando va a ser el trabajo negativo, nos dice que el ángulo que se va a formar o que vamos a aplicar a la fuerza y ese ángulo que va a formar por la descomposición del vector, pues tiene que ser menor a 90 grados y menor a 180 grados, ¿no? Esto estamos hablando en el plano cartesiano. Y cuando va a ser el trabajo nulo, nos dice, tiene que ser 90 grados. O sea, en otras palabras, el ángulo tiene que formar igual a 90 grados. Entonces, estos tres principios son los que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios o nuestros problemas, ¿no? Luego tenemos acá explicado, caso por caso, ¿qué nos dice? Toda una fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza un trabajo sobre ese cuerpo, ¿no? Y acá tenemos una persona que está jalando un carrito con una fuerza, pero conforma un ángulo. Y si forma un ángulo, si descomponemos este vector o esta fuerza que tenemos, acá vamos a tener un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser va a ser la fuerza por coseno del ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el trabajo, acá, la fórmula que tenemos va a ser igual, nos dice. Fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Si queremos calcular el trabajo, es lo que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué nos dice? Matemáticamente esto está expresado. La B es el trabajo. Su unidad de medida va a ser en newtons por metro o puede ser también en joules. F, ya conocemos, ¿no? Es la fuerza, ¿no? Pero aquí nos dice, es la magnitud de la fuerza, ya sabemos también, eso se mide en newton. Distancia, ya lo conocemos, desde el primer tema hemos ido hablando de esto, ¿no? La distancia es el desplazamiento, o podemos decir, es el movimiento desde un punto hasta otro punto, que su unidad de medida va a ser en metros. Entonces, ese es el primer caso que vamos a tener en trabajo. En segundo caso, acá, si la fuerza de desplazamiento tiene la misma dirección y el sentido, entonces el ángulo es cero.
luego el desplazamiento que queda, ¿no? Entonces, ¿qué significa en esto? ¿Qué significa? ¿De dónde sale el trabajo? La fórmula del trabajo, ¿no? Trabajo por la fuerza, por la distancia, eso nos dice. Es cuando la fuerza es aplicada horizontalmente, ¿no? No forma ningún ángulo, entonces el ángulo va a ser cero. Si hacemos la operación coseno de cero ángulos es uno y multiplicamos por la fórmula de ese lugar, o sea, de ahí sale que el trabajo es igual fuerza por la distancia, ¿no? Es otra fórmula. Cuando no tenemos ningún ángulo en un ejercicio, pues trataremos de aplicar o utilizar esta fórmula. Trataremos de terminar, ya nos están anunciando, nos faltan 10 minutos, nos dice. Rápidamente avanza. Trataremos de terminar esto. Luego tenemos acá un ejemplo, ¿no? Una persona jala un carrito de 8 metros con una fuerza de 20 y que forma un ángulo de 60 grados. Determine el trabajo aplicado. Nosotros ya sabemos que esto acá nos da el ángulo. Si no nos hubiera dado el ángulo, el trabajo hubiera sido igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Eso hubiera sido, y esa fórmula hubiéramos aplicado. Pero acá nos da el ángulo. Como nos da un ángulo y el trabajo es, la fórmula es igual fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, datos acá tenemos, distancia es 8 metros, fuerza es 20 newtons y el grado que tenemos es 60 grados. Reemplazamos simplemente a la fórmula. La fórmula fuerza 20 newtons por 8 metros por coseno de 60 grados. 20 por 8 nos da 160 newtons por metro y el coseno de 60 grados nos da 0.5. Multiplicamos 0.5 por 160, 80 newtons por metros y newtons por metros también se puede expresar en 80 joules, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Así rápidamente encontramos nuestro resultado. Luego tenemos potencia. Ya con esto terminamos. Acá tenemos la potencia. Que nos dice es la potencia en la física es una cantidad determinada de trabajo efectuado de alguna manera en una unidad de tiempo determinado. O sea, es la cantidad del trabajo por una unidad de tiempo que algún objeto o sistema produce. Entonces, y la potencia, su fórmula es potencia igual trabajo sobre tiempo, ¿no? Y esto su unidad de medida va a ser en watts, en sistema internacional. Y en sistema anglosajón va a ser en HP, ¿no? Entonces acá nos dice que la potencia, trabajo sobre tiempo, es igual, ¿no? Un watts va a ser igual un joule sobre un segundo. Y un watts puede ser expresado un kilogramo por metro al cuadrado por segundo menos a exponente a la menos 3. Entonces, esas son las fórmulas que debemos ir también eh, comprendiendo cuándo vamos a utilizar o cuándo vamos a aplicar estas fórmulas. Y ahí también nos da el valor, un HP es igual a 746 watts y un kilovatio es de 1000 watts. Estos hablamos cuando manejamos la energía o cuando el funcionamiento de los motores o la centrífuga, todo eso necesitamos comprender estos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos dicen la potencia. Tenemos una potencia mecánica, potencia eléctrica, potencia calorífica y otros tipos de potencia más, potencia sonora. Todo esto
nosotros necesitamos comprender la potencia mecánica, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Acá tenemos la potencia, ahí tenemos la fórmula que ya habíamos ido explicando. P es potencia que se va a medir su unidad de medidas en watts y W es trabajo joules que ya más atrás ya hemos explicado y el tiempo en segundo. Ya eso ustedes ya eh, eh, tienen conocimiento. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Deseamos subir 100 kilogramos de material de construcción al séptimo piso de un edificio de construcción de una altura de 20 metros. Deseamos emplear una grúa en 4 segundos de tiempo, así que debemos averiguar la potencia necesaria de la misma. ¿Qué hacemos? Reemplazamos a la fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es potencia sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo, mejor dicho. La potencia es igual trabajo sobre tiempo. Y habíamos dicho cómo calculamos el trabajo. Trabajo es igual fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Si reemplazamos, ¿qué fuerza tenemos? Fuerza tenemos. Distancia también tenemos, ¿no? También tenemos ¿qué se llama? Tenemos el coseno del ángulo. La fuerza, si reemplazamos a la fuerza va a ser igual a masa por la gravedad, ¿no? Entonces, multiplicando nos va a dar la fuerza. Y entonces acá tenemos el trabajo. ¿Cuánto va a ser el trabajo? 19.600 newtons. Si esto reemplazamos, como ya tenemos el trabajo, como tenemos el tiempo, reemplazamos al trabajo que está acá, potencia es igual trabajo sobre tiempo, 19.600 newtons sobre 4 segundos nos dan 4.900 watts. Así hemos calculado la potencia. Entonces, la potencia de la grúa habrá que ser de 490 watts, ¿no? Así es sencillo, es simplemente utilizar las fórmulas de los que nos da. Acá tenemos otro ejercicio más, ¿no? Determinar la potencia necesaria de una grúa para elevar un coche de 2 toneladas hasta la altura de 25 metros en medio minuto, ¿no? Nos da el tiempo, nos da la masa, nos da la altura. Entonces acá simplemente nos da en toneladas, 2 toneladas. Es lo que hacemos. Nosotros siempre tenemos que pensar, llegar en sistema internacional, trabajar en sistema internacional. Y si trabajamos en sistema internacional, la masa en tonelada convertimos. ¿Cuánto va a ser? 2.000 kilogramos, ¿no? Entonces, la altura tenemos 25 metros, el tiempo 0.5 minutos, nos dice. Entonces, eso está en sistema, en otro sistema que nosotros queremos convertir. Tiene que ser esto en sistema internacional, lo convertimos, va a ser en 30 segundos. Simplemente reemplazamos, ¿no? Acá reemplazando los valores, ya sabemos cómo encontrar el trabajo, reemplazando los valores nos da 1.6 elevado a la 4 watts, la potencia que va a necesitar esta grúa para alzar ese carro, ¿no? Entonces, así podemos ir resolviendo varios problemas. Tenemos otros ejercicios más que yo les voy a plantear hoy día. Ustedes vayan resolviendo, qué cosa que eso les va a ir apoyando y les va a ir sirviendo. Entonces, jóvenes, hemos terminado nuestro tema de avance. Nos falta algunos que no hemos podido concluir. Y yo quisiera que eso vamos a ir viendo en WhatsApp. Yo lo voy a escribirles. Tal vez el día domingo podríamos pasar una clase más. No sé si tienen tiempo o no sé si tienen la posibilidad de estar. Caso contrario, nomás voy a subir una pequeña evaluación el día domingo para que ustedes puedan ir resolviendo. De este tema, hoy día voy a subir los ejercicios hasta mediodía y en la tarde a las 6 voy a subir el cuestionario para que ustedes puedan ir resolviendo. Quisiera consultarles, jóvenes, el día domingo tendrían la posibilidad de repasar algunas
algunas materias o algunos temas que no hemos podido concluir. Son dos temas que no hemos podido concluir, ¿no? Cinemática dinámica, que son movimiento circunferencial y de la dinámica de la misma, movimiento circulatorio. Eso nos falta, ¿no? Entonces les consulto, jóvenes. Tienen la palabra. ¿Dónde está nuestro presidente? Está bien, Hola. dice. Sí. Sí, Lice, está bien. Yo quisiera preguntar la hora, digamos, del día. Podría ser a la misma hora, ¿no? A las 8:30. Está bien, dice. ¿Está bien? Sí, Una está bien, sí, consulta. Sí, escucho. Hay personas que aún no pueden entrar en